Shalom Uraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Be'ezrat Hashem, vamos a estudiar la página 33 del Tratado de Sanedrín, que estamos estudiando ya en el cuarto capítulo. Nos vimos en el texto de la Mishnah que nos dijo, Diné Mamonot, que las leyes de Diné Mamonot, los juicios de Diné Mamonot, juicios de asuntos económicos, si se equivocaron los jueces en ese veredicto, ya sea para eximir a alguien o para obligar a alguien a pagar, mahazirin. Es decir, se echa atrás el veredicto, etcétera. Y en los dinen nefashot vimos que si era para favorecer, no, o sea, se puede echar para atrás, pero si es para condenar a alguien, perdón, si es para eximir, se puede echar para atrás, pero no, perdón, no se puede echar para atrás, pero si es para condenar a alguien, sí se puede echar para atrás. Pregunta entonces la Gemara, ¿y acaso un veredicto en el cual hay un error de los Dayanim, se echa uno para atrás, se anula el veredicto y se vuelve a juzgar? Urminhu, tenemos una oposición de aquello que estudiamos en Masejet Bejorot. Dice, Dan et adin, si el juez juzgó y dio su veredicto sobre un juicio y se equivocó, Vezdiká et hayab, y eximió al que tiene que pagar, Vejillev et hazakai, y obligó a pagar al que estaba eximido de pagar, o Shetimet Tahor Vetiheret Tamé, o que impurificó lo que es puro, o que purificó lo que era impuro. Mashasa Asui, aquello que hizo, ya está hecho. Veshalem mi veto, y tiene que pagar de su dinero. Es decir, que el juicio no se anula, su veredicto queda en pie, y lo único que. Y continúa, ¿qué estábamos diciendo? Perdón, dice, lo que se juzgó, y ya no hay vuelta atrás sobre esto. Pero el error, el juez lo tiene que reparar y entonces tiene que pagar. Muy bien. Dice Amar Rav Yosef, dijo Rav Yosef, lo kasha, no hay dificultad. Kan, en nuestra Mishnah que estudiamos que se echa para atrás el veredicto, ¿qué estamos hablando? Bemumje, es decir, son un juez que es experto en asuntos económicos, ahí no tiene que pagar, no se echa atrás el juicio. Perdón, se echa atrás el juicio. De Kan, en la Mishnah de Bejorot, donde dice que no se echa atrás del juicio, Besheno Munge, cuando no es un juez experto. Pregunta nuevamente la Gemara y dice, buen Munge Mahazirin, y si es un juez experto, ¿se anula el veredicto y se vuelve para atrás? Beakatane. Si así fue enseñado, como continúa esta Mishnah en Bejorot, y Maya Munge Lebeddin, si era un experto, ese juez en el tribunal, Patur Mile Shalem, está exento de pagar. Responde la Gemara. Dice, Amar Rab Nachman, dijo Rab Nachman, Kan, nuestra Mishnah, donde dijo que se anula el juicio y se vuelve para atrás. Estamos hablando Shiyesh Gadol Hemenu, Bejochma u Beminyan, es decir, que hay un tribunal, en el mismo lugar donde está un tribunal más grande en número de jueces y en sabiduría. Entonces ahí se anula completamente el juicio y se lo lleva a juzgar al otro lugar del más grande. Pero ahí en Bejorot, Bekan, que Shen Gadol Hemenu Bejochma u Beminyan, cuando no hay un tribunal mayor en sabiduría y en número. Continúa entonces la Gemara y da otra explicación a esta aparente contradicción. Dice Rav Sheshet Amar, Kan Sheta'a Bedabar Mishnah, Kan Sheta'a Beshikul Da'at. Dice no. ¿La diferencia cuál es? Cuando se equivocó en una Mishnah, ¿qué quiere decir? En la Halajá Pesuká, aquello que el juez tiene que conocer la Mishnah y la Beraita y todo y saber exactamente cómo es. Ahora, cómo interpreta, cómo aplica, eso es lo que se llama Shikul Da'at. Es decir, cómo esa persona, el juez, perdón, tomó esos datos y él los entendió. Entonces, si se equivocó en la Mishnah, Shen Din, Shen Dino Dil Klal. Es decir, su juicio no sirvió para nada. Es como si no hubiese juzgado y por lo tanto Mahazirin. Pero si se equivocó en el Shikul Da'at, ahí no. Y así también encontramos. De Amar Rav Sheshet, Amar Rabasi, dijo Rav Sheshet que dijo Rabasi, Ta'a Bedebar Mishnah, si se equivocó en algo que es Mishnah, que es Alajá, Joser, se vuelve a hacer el juicio. Ta'a Beshikul Da'at, pero si se equivocó en la interpretación, en el Joser, no vuelve atrás y no se vuelve a juzgar. Amarle Rabina Rabashi, le dijo Rabina Rabashi, hay que tener en cuenta que Rabina y Rabashi son los dos
compiladores del Talmud, de la Gemara. Dice, afiluta, Berrebijía, Berrebioshaya. Incluso si se equivocó en las enseñanzas de Rebijía y Rebioshaya, que son las Beraitot, amarle en in. Le dijo, sí, también. Afilu, Bederrabu Shmuel, incluso si se equivocó en lo que enseñaron Rabbi Shmuel, los dos primeros Emoraim, los dos primeros sabios de la Gemara. Dice, dice Amarle, in, le dijo, sí, también. Afilo bedide bedidaj, incluso si es en lo mío y lo tuyo y lo mío. Es decir, ahora en la Gemara, Amarle, atu, que, anan, katle, kane, be agma, anan, le dijo finalmente, le dijo Rabashi a Rabina, le dijo, ¿qué son estas preguntas? ¿Qué estamos nosotros aquí? ¿Cortando madera en el bosque? ¿Sí? Estamos juzgando, estamos haciendo algo importante. Entonces, el sabio, el Dayan tiene que conocer todo eso. Muy bien. Pregunta ahora a la Gemara. Ejidame, ¿cómo es este tipo de error que podría cometer el Dayan para saber si hay que volver atrás o no? ¿Cómo es el error en el Shikul Da'at? Es decir, en la interpretación. Amar Rafapa dijo Rafapa, Tretanae o Treamorae de pligue adade. Dice, por ejemplo, hay una discusión, una mahloket, entre dos Tanaim o dos Emoraim que discuten entre ellos. Veloid marir geta, lo quemar, lo quemar. Y no fue fijada la alajá ni como uno ni como el otro. Y cree Abad que Minayo. Y entonces, ¿qué pasó? El Sedayan decreta la ley como uno de ellos. Vesugia de Shmaata hazle que idach. Pero la mayoría de los Dayanim, los demás Dayanim, cuando les presenta un caso así, ellos fijan la halajá como el otro. Es decir, la opinión generalizada del mundo es que la halajá es como A. La halajá no está fijada. Y él viene y dice la halajá es como B. Entonces ahí es lo que se llama shikul da'at, un error. Hainu shikul da'at. Esto es lo que se refiere a la interpretación, el error en la interpretación. Pregunta nuevamente la cámara y dice, Itibe. Rabam Nune le Rav Sheshet. Le preguntó Rabam Nune a Rav Sheshet. ¿Y acaso una persona, o sea, el juez que se equivocó en Debar Mishnah y la halajá, José Rubatel y no, se vuelve atrás y se anula su juicio? Nosotros estudiamos en la Mishnah en Bejorot. Maasebe para, ocurrió una vez con una vaca de Bet Menachem, es decir, de la familia de Bet Menachem. Muy bien. ¿Qué le pasó? Shenitla ha'em shela. Es decir, le sacaron la matriz. Es decir, ya no podía tener bebés. ¿Qué le pasa? Nosotros tenemos que saber que un animal que tiene algún tipo de defecto interior que le va a hacer que se vaya muriendo, le va a provocar la muerte, ese animal es lo que se llama taref. Es decir, tiene algo que le va a llevar a morir y ya no se le puede hacer shejitá y no es kasher. Bien, ahora si le quitan la matriz a la vaca, ¿qué dijo aquí? Dice, ve a Gilá, Rabbi Tarfón, la clavim, Rabbi Tarfón que dijo, terefa, no sirve, hay que dársela a los perros cuando muera que se las comen. Como dice Nevelá, la Nevelá, un cadáver se le da a los perros. Nevelá utrefa. Entonces el que decretó que ese animal ya era taref. Uba Amaasel Ifne Jajamim, de Yavne. Vino esta historia delante de los sabios de Yavne. Vitirúa. Y permitieron la vaca. Llamar Todus Arrofe. Así dijo Todus Arrofe. En para Vajazira Yotzet me Alexandria Shel Mitzrayim Elam Ken Jotjin Haem Shela ve Kede Shelo Teled. Dice, ¿sabes qué? Yo tengo una prueba. Trajeron a un médico experto, veterinario, y les contó, y les dijo, mira, ninguna vaca ni ningún cerdo sale de Alejandría en Egipto si antes no le quitan la matriz. ¿Por qué? Para que no se vaya, las vacas aparentemente deberían ser muy buenas. Entonces, para que no tengan becerros en otro lugar de esas vacas que vinieron de Alejandría, entonces le quitaban la matriz. ¿Pero qué? Pero esa vaca seguía viviendo. ¿Qué quiere decir? Que no era taref. Amar Rabbi Tarfón, dijo Rabbi Tarfón, dijo Aljaja Moreja Tarfón. Es decir, se dijo, uy, uy, Tarfón, tu asno lo perdiste. ¿Por qué? Pues lo vas a tener que vender para restituir el valor de la vaca que ordenaste que se la dieran a los perros.
que le dijo, amarlo Rabbi Akiva, le dijo Rabbi Akiva, patúrata. Dijo, no, tú estás exento de pagar. Shekó la mumje, le rabim, patur, y le shalem. ¿Por qué? Porque el que es mumje, que es un juez experto, está exento de pagar. Veía está. Ahora, y si tú me dices que alguien que se equivoca sobre un juez que se equivoca sobre Dabar Mishnah, sobre una alajá, la malé, entonces ¿por qué Rabbi Akiva le dijo a Rabbi Tarfón que está exento? Toebe de Bar Mishnah ata. Le debería haber dicho, te equivocaste en la alajá. Toebe de Bar Mishnah, Mahazirin, le estamos diciendo, se vuelve para atrás. Toebe de Bar Mishnah, Joser. Entonces responde la Gemara y dice, Hadá veod kamar. Es decir, te vamos a dar una respuesta y otra respuesta. ¿Qué le dijo? Hada, de Toebe de Bar Mishnah, ata. Es decir, lo primero que le dijo, te equivocaste en la Mishnah, en la halajá. De Toebe de Bar Mishnah, Joser. Y el que se equivoca en la halajá, se anula el juicio y se vuelve a juzgar. Y Nami, incluso así, Beshikul da Taita, que incluso si te hubieses equivocado en la interpretación, Mumjel Rabim, ata. Tú eres un experto, un juez experto. Mejor Mumjel Rabim, patur mile shalem. Y todo el que es un juez experto tiene que pagar. Pregunta la cámara. Amar Rab Nachman bar Yitzhak le Raba. Le dijo Rab Nachman bar Yitzhak a Raba. Mai kamotiv. Pregunta y dice, ¿cómo, cómo es que pregunta Rab Amnun el Rav Sheshet, que dijo que el que se equivocan en la halajá volvemos a juzgar mi pará, justamente de este caso de la vaca? ¿Por qué? Pará, tú no puedes decirle así. Porque Sheare, Ejilale Kelabim, veleta de Tejedar. Es decir, a la vaca ya se la dieron a los perros, ya murió la vaca y se la dieron a los perros, ya se la comieron los perros. Tú no le puedes devolver la vaca. ¿Sí? Ajica, entonces, ¿qué? Responde la Gemara y dice, Ajica Marle, así es como le dijo. Es decir, la pregunta de Rabamnun a Rav Sheshet fue exactamente así. Y a Marta Bishlama, si tú me vas a decir que si Ta'abe de Bar Mishnah en Ojoser, que si se equivocó en la halajá no se vuelve para atrás el juicio, Alma, Kadina, Kamdina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el veredicto permanece. Que incluso si la vaca estuviese viva, no podría devolver la vaca. Y no podría ahora decir, ahora la vaca es kasher. Y la pérdida de la persona es una pérdida económica y entonces le debería pagar. Recamarle, Ihu. Y aquello entonces que le dijo Rabbi Akiva, de todas formas, Mumjel, Beddin Ata, tú eres un experto, un juez experto, la tapa Turmil Shalem, tú estás exento de pagar. La llamarta Taabe de Bar Mishnah Joser. Entonces, si tú me dices que el juez que se equivoca en la halajá tiene que volver a juzgar, entonces si es así, caché, tenemos una dificultad. Lémale, ¿qué le debería haber dicho a Rabbi Akiva? A Rabbi Tarfón, tú estás exento de pagar, ¿por qué? Que van de Ilu, Haba y Pará, porque aunque la vaca estuviese delante nuestro, Dinah Lavdina, lo que tú juzgaste nunca fue un juicio porque te equivocaste en la halajá. Veloculum abatta, y tú no hiciste nada. Ashtanami, aquí también entonces, ahora que se la dieron a los perros, Loclum abatta, tú no hiciste nada, tú solamente diste un veredicto, tú no la llevaste a dárselo a los perros. Otra explicación a esta aparente contradicción entre las Mishnayot, dijimos la de nuestra Mishnah y la Mishnah de Bejorot, dice Rav Hizda Amar, dijo Rav Hizda, Kan, aquí en la Mishnah de Bejorot, que estudiamos que no se vuelve atrás en el juicio, Medubar que Shenatal Venatan Beyad. Es decir, cuando el Dayan tomó el dinero y lo cobró él mismo y se lo dio al otro. Es decir, hizo una acción, participó de manera activa en ello. De Khan, en nuestra Mishnah, que estamos estudiando aquí, que dice que volvemos atrás en el juicio, que Shelo Natal, cuando él no participó de manera activa en cobrar o en tomar parte activa del juicio. Benatán Beyad. Pregunta la Gemara Bishlama, yo entiendo el caso que estudiamos en la Mishnah de Bejorot, Hayá Betazakai, es decir, que hizo pagar al que estaba eximido de pagar.
que Gon Shenatal Venatan Beyad. Y se puede establecer ese caso como que el Dayan, el juez, mm, tomó del que era cobrado en la mano y se lo dio al que estaba cobrando. Pero en el caso, sí que estudiamos Zika et Hayab, que eximió al que estaba obligado de pagar. El Jimesh Kajadle, ¿cómo vas a encontrar que el juez participó de manera activa? Aquí no hay intercambio. Al final, el que tenía que pagar no pagó. Entonces responde la Gemara, dice, de amarle paturata. Es decir, el juez le dijo, claramente dijo, tú estás exento. Pregunta la Gemara, lo natal benatan biyad. Dice, bueno, le dijo, pero no hizo una acción que participó de eso. De que van de amar paturata, puesto que le dijo, tú estás exento, quemó shenatal benatan biyad dame. Es como si hubiese tomado en la mano el dinero de uno a otro. Pregunta la Gemara. Entonces, si efectivamente, de todas formas, Shemezake etanitba, cuando exime al que está siendo reclamado, se considera como si él mismo estuviese sacando el dinero. Benadín, Joser, Inta, entonces el juicio no se echa atrás si se equivocó. Ela, Matnitin de Katane, Bedine Mamonot, Mahazirin, Ben Lishut, Ben Lehová. Entonces, vamos a ver lo que dice nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah que dijo, dice, Bedinen Mamonot Mahazirin, es decir, en asuntos económicos, juicios de Dine Mamonot, se vuelve atrás en el juicio, ya sea que eximió o ya sea que obligó a pagar. Ben les dejud, ben lejova. ¿Cómo vamos a explicar? Bishlama, si vamos a decir lishut mishkahatle, es decir, que eximió, vamos a encontrar en qué caso de amarle le dijo, me ikara, le dijo desde el principio, hayabata, tú estás obligado a pagar. Pero Natal, veno Natán Millán. Y él no participó, no tomó el dinero ni se lo dio a nadie. Shemachzir lishut, que ahí vuelve la persona que él había obligado a pagar a estar eximido. ¿Por qué? Porque él no hizo ninguna acción en su psak, en su sentencia. Él alejó va. Entonces, volvemos en el juicio cuando le obligó a pagar. ¿Cómo vamos a encontrar ese caso? Que, como por ejemplo, de Amarle le dijo el Dayan al que estaba siendo cobrado desde el principio, Patúrata, estás exento. Y se equivocó. Y sobre eso estudiamos, ¿sí? Que se vuelve a juzgar el caso. Shehozerati. Bekashei, tenemos una dificultad. De Marta, ¿acaso no dijiste de amarle paturata? Me dijiste que es cuando le dijo el Dayan, tú estás exento. Arezo que Shenital Benatal, Beyad. Es como si hubiese tomado el dinero y lo hubiese dado al otro. Dame, a eso se asemeja. Y tú me estás diciendo aquí que no. Entonces, ven, José Adin, muy bien, metal este de la Gemara, responde la Gemara y dice, Hada Katane, Dine Mamonot. Dice, aquello que estudiamos en nuestra Mishnah, ya sea para eximir o para obligar, es un caso. Es decir, si se equivocaron los Dayanim, los jueces, y obligaron a pagar, Mahazirin les dejud. Se vuelve atrás en el juicio y se le exime del pago. Sheijo va. Es decir, que es la obligación que tenía. Bien. Pregunta ahora nuevamente la Gemara. Y dice, de Kabate Gabe Nefashot. Pregunta la Gemara. Entonces, si Bishut, Sheijo va Aska Mishnatenu, si estamos hablando de un Dehut, de alguien que tenía que estar eximido, que en realidad es una obligación, tiene que pagar, y de eso está hablando nuestra Mishnah. Entonces, si es así, en el caso, lo que quiere decir a Makbil, el caso que tenemos con respecto a Dine Nefashot, a las leyes de pena de muerte, que dijo nuestra Mishnah, Mahazirim Lishut, Ve Mahazirim Lejova, es decir, que se echa atrás el juicio, se anula la sentencia para favorecer al que habíamos acusado de pena de muerte, pero no para obligar a pena de muerte al que habíamos eximido. ¿Cuál es la intención de la Mishnah en esta parte? Mahazirin Lishut, es decir, se vuelve atrás el juicio para favorecer. Y si se equivocaron, Bejaibú, y condenaron a muerte. Y ahora volvemos atrás. Lishut,
Gerita, bedavar she'en bo tzad jova leajer. Es decir, solamente tiene que ser en un caso en el cual el hecho de que yo exima a uno no haga que el otro se haga culpable. Ve Mahadim le Jehová, y cuando dice no se echa atrás al juicio eh, para hacer culpable al acusado, ¿qué quiere decir? Lishut y Jehová. Es decir, a dar un mérito que es una obligación a otro. Es decir, si se equivocaron y obligaron y condenaron, Shen Josrim les jutó, Bemakom Sheyesh Jehová leajer, que no se vuelve, no se le exime a esa persona cuando el hecho de eximirlo va a condenar a otra persona. Entonces tenemos un problema. Pedir en el Fashot. Con respecto a las leyes, a los juicios de pena de muerte, Jobate de man, es decir, lo que obliga a uno, lo que condena a uno, es lo que exime al otro. Entonces solamente tenemos un solo din, un solo baldín, un solo litigante. En los dines mamonot tengo a dos, uno que reclama y otro que tiene que pagar. Bien, pero y ahí, si a uno le obligo a pagar, al otro le estoy eximiendo de pagar, entonces causo un perjuicio y un beneficio a uno y a otro. ¿Sí? Entonces yo no puedo hacer cambiar el juicio de tal manera que lo que perjudicaba a uno ahora le beneficie y lo que beneficiaba a uno ahora le perjudique. Pero en el caso de los dinem nefashot, en los casos de los juicios que de pena de muerte, ¿sí? Aquí solamente hay un litigante, hay un acusado nada más. Entonces, ¿cómo vas a decir que si eximes a uno, ahora vas a crear una jová al otro? ¿Vas a condenar a otro? Dice, lo kashya, no hay dificultad. Jobate de Goel Adam. Es decir, cuando vas a perjudicar a uno por eximir al otro, se refiere al Goel Adam. Es decir, aquel familiar que quiere perseguir al asesino y vengarse, como sabemos que no le podía atrapar dentro de la ciudad de refugio, etcétera, etcétera. Entonces estás por hacerle ahora, eximirle, estás perjudicando al Goel Adam. Muy bien. Pregunta la Gemara. Dice, ¿y acaso podría ser Shemishum Jobate de Goel Adam? Katlinan le lehai. ¿Y acaso por por el Goel Adam vamos a matar a esta persona? Es decir, si la persona podemos conseguir eximirle, vamos a eximirle. Veod, y otra dificultad. Dice, Mai entre, ya sea para Zehut o ya sea para Jehová, ya sea para eximir o ya sea para inculpar, se entiende que estamos hablando entre dos casos. Concluye la Gemara y dice, Kashia. Es verdad, esta respuesta presenta una dificultad. Rabina Amar dijo, Rabina, da una respuesta a esta contradicción entre las Mishnayot, que es como lo que dijo Rav Hizda. Ahora, dice que Gon, Shayalo, Beyado, Mashkon. Estamos hablando, por ejemplo, que tenía en su mano un mashkon, un mashkon, una garantía, un objeto, un depósito por el préstamo. Venatlomi menu. Y ahora se equivocó en el juicio y eximió a la persona. Y entonces le dijo, ahora devuelve el mashkon. ¿Sí? Y entonces tomó el mashkon, tomó esa garantía y se le devolvió al demandado. Y entonces, ¿qué hizo? Su juicio, su decreto que hizo, una acción, que ese mashkon salió de uno para dárselo al otro. Y de eso provocó un perjuicio. Timé tatajor, ¿cuál sería el caso que dijimos? Timé tatajor, que impurificó lo que es puro, que dice nuestra Mishnah. Dice, de Age be Sheretz. Es decir, se equivocó en su juicio y dijo, esto es impuro. ¿Sí? ¿Y sabes qué? Para que no te quepan dudas de que es impuro, mira, aquí está un reptil, lo pongo con esa comida. ¿Sí? Viene una persona con frutas, dice, mira, estas frutas me han dicho que son impuras, yo pienso que son puras. Sí, dijo, ok, escuchó, dijo, ok, son impuras. ¿Cómo que son impuras? Pero, ¿sabes qué? Mira, aquí está el reptil, ahora seguro que son impuras. Entonces, ¿qué hizo? Él activamente participó, Beyad, de manera activa, para hacer que ahora que sí, que seguro que son impuras. Ahora, Betijereta también purificó lo que era impuro. ¿Cómo sería? Explica. Dice, She Arevan ben Perotav. Es decir, que se equivocó en su decreto
tahor, para sacar de la duda de la persona que estaba preguntando, Irev mezcló sus frutas que él decía a lo mejor están impuras con otras frutas puras. Y entonces, tijeret también. Bien, ares de tahor. Es decir, él dijo, ahora todo esto es puro, porque se mezcló. Y entonces está activamente haciendo aquello que dijimos que no debía participar con su decisión y perjudicar o, eh, o purificar lo impuro o impurificar lo puro. Muy bien, entonces hemos visto hasta ahora, como dijimos, que estábamos comparando, es lo que comenzó toda esta primera misión de este capítulo, entre Diné Mamonot y Diné Nefashot. Vimos que en Diné Mamonot, si se equivoca el Dayan, se vuelve atrás, ya sea para beneficiarlo, ya sea para perjudicar. Muy bien, pero dijimos que en Diné Nefashot, solamente si es para eximir al acusado, se vuelve para atrás, pero si es para condenarlo, no. Entonces vamos a ver ahora, dice, Tanura van a enseñar nuestros sabios en una baraita. Menaim le yotze mi beddin hayab ve'amar echad yesh li lelamed alav zehut menaim shemachazdirin oto. Dice, ¿cómo sabemos? Dice esta baraita, que si una persona sale del tribunal condenado a muerte y viene una persona y dice, ah, pero yo tengo una forma tengo algo que decir para su favor. ¿Cómo sabemos que se vuelve a esta persona al juicio y se escucha lo que tiene que decir? Talmud Lomar dice la persona, Neki, Naki, Adam, Shelo, Hata, Al Taharog. Es decir, una persona Naki, una persona que está limpia, que no transgredió, Al Taharog, que no lo mates. A pesar de que ya le decretaste en tu juicio que tiene pena de muerte, no puedes matar a una persona que está limpia. מנין ליוצא מבית דין זכאי ואמר אחד יש לי ללמד עליו חובה, מנין שהם מחזירים אותו. ¿Cómo sabemos que en el otro caso una persona que fue eximida en el bedín y sale y viene una persona y dice, ah, pero yo tengo nuevas pruebas que le condenan, ¿sí? Incriminatorias? ¿Cómo sabemos que no se vuelve a meter a esa persona al juicio? Talmud Lomar dice el versículo, Sadik al Ta'arub. Es decir, el justo no mates. Es decir, ¿quién es el justo? El que salió del juicio siendo tzadik. Es decir, que el tribunal decretó y dijo, tú eres tzadik. Esa persona no la mates. Amar Rav Shimi Barashi, Vejilufá le masit. Ahora, lo contrario es con respecto al masit. ¿El masit quién es? Aquella persona que incita a las personas a hacer idolatría. Es decir, que con el masit se le vuelve a meter dentro del tribunal para condenarlo, aunque salió zakai, aunque salió inocente en el primer juicio. ¿De dónde lo sabemos? Dichtiv, está escrito, lo tajmol velo tejase alab. No tengas, no le perdones, por así decir, no tengas gemla, no le hagas bien y no ocultes lo suyo. Es decir, que tienes que encontrar si esa persona hizo lo que no era correcto. Ahora, otra fuente de esto dice Rav Kahana, Matne, así enseñó Rav Kahana. Lo aprende de Ki Harog Tahargen, porque matar lo habrás de matar. Del hecho que repite, ¿sí? Se entiende que una vez salió, ahora otra vez lo vuelves a meter. Va, mine, Rabizera, me Rav Sheshet. Le vino a preguntar Rabizera a Rav Sheshet. Hayavé Galut, aquellas personas que son condenadas al exilio. Sabemos que entonces, cuando una persona mata de manera involuntaria a otra y no hay testigos, no hay forma de ver si esa persona lo mató a propósito, ¿qué tenía que hacer? Galut, se tenía que ir a las ciudades de refugio. Entonces dice, Hayavé Galut, esa persona que fue condenada a Galut, ¿de dónde sabemos? Dice, Atia, lo aprendemos de las leyes del Nidin Nefashot, de una que es de la Shabbat. Dice, de la palabra Rotzeach, dice, Mot Yamut HaRotzeach, morir habrá de morir el asesino, con respecto a la ciudad de refugio, dice, Lanus Shama Rotzeach, para que se escape ahí el asesino. Otra pregunta de Rabizera, Hayabe Malkuyot, el que está condenado a recibir golpes. ¿De dónde sabemos, Menai? ¿Acaso se vuelve
la Jobá, el que salió de acá y se le vuelve para obligarla a darle golpes. Dice, Atia, tenemos una que es de Shabbat, de la palabra Rasha. Dice, Asher hu Rasha lamut, aquel que es malvado para morir, en Dinen en Fashot. Y después dice, Makot Rasha. Y será que si golpeas al Rasha, muy bien, entonces lo que se aplica a los Dinen en Fashot también se aplica a los Malkuyot. Trae la Gemara una prueba de una veraita. Tanya Namiagia, así también se enseñó en la veraita. Hayabe Galuyot Menaim, de donde sabemos que los que tienen pena de exilio, Mahazdirin, se les vuelve para eximirlos al tribunal, pero no se los vuelve para condenarlos. Atia, tenemos una que es de la Shabbat, Rotzeach, Rotzeach, como vimos antes. Hayabe Malkut Menaim, los que tienen que recibir golpes, ¿de dónde lo sabemos? Atia Rasha Rasha. Tenemos la que de la Shabbat que vimos sobre la palabra Rasha en los dos aspectos. Muy bien. Estudiamos también en la Mishnah. Din Nefashot Em Mahazim Lehová, que no se vuelve al tribunal a una persona en Din Nefashot para ahora incriminarlo. Amar Rabijía Baraba, Amar Rabbi Yohanan. Dijo Rabijía Baraba en nombre de Rabbi Yohanan. Behu, esta ley que estamos viendo aquí, que no se le vuelve. Sheta'a bedabar shen atzedukin modil bo. Es decir, que se equivocó en algo en lo que los tzedukim, los saduceos, están de acuerdo. Es decir, que no es un error meforash Torah, que está claramente escrito en la Torah, sino en la Mishnah, en la interpretación de los sabios, etc. Pero si se equivocó en algo que los tzedukim lo reconocen, es decir, algo que está claramente escrito en la Torá, Mahazdirin se vuelve al tribunal porque Zil Kare Berabu, es decir, Lech Veshana Bebet Rabeja, es decir, ve y estudia en la casa de tu maestro. Quiere decir que el din, que el juicio, la sentencia, que se equivocó en algo que todo niño de la casa, de la escuela sabría, ¿sí? Enodin Rejoser. No se llama que juzgó y tiene que volver para atrás. Muy bien, muy bien, seguimos. Y dice, va Emine, Rabijía Baraba, me Rabí Yohanan. Le vino a preguntar Rabijía Baraba a Rabí Yohanan. Dijo, Ta'a Benoef Benoefet. ¿Qué pasa si se equivocó y eximió a un adúltero y a una adúltera? Mahu, ¿cuál es la ley? ¿Acaso se vuelve al juicio? Dice Amarle, le dijo Rabí Yohanan, Admokdach Yakid. Dice, mientras que la mujer, Shelha Doleket Zil Kotz Kerach Betzile. Es decir, mientras Beot Sheisha Shelha Doleket, mientras ella está encendiendo, ve y corta de la ateja Betzale alta. Es decir, mientras la cosa todavía está candente, ocúpate de ello. Es decir, que todo aquello que los tzedukim están de acuerdo, se vuelve al din, se vuelve a juzgar. Entonces, tienes que aprender de aquí que todo, Mikach le cabe teja con respecto a tu pregunta. Sherat tzedukim odim, los tzedukim, los saduceos, reconocen la ley del adúltero y de la adúltera. Entonces vuelve. Idmar Nami, así también fue dicho. Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Ami, nombre Rabbi Yohanan, Ta'a Benoef, Joser. Si se equivocó con un adúltero, tiene que volver a juzgarlo. Muy bien. Pregunta la cámara. Ela, Ajidame, en Josrin. Entonces, ¿qué vamos a decir? También que en Josrin Barayot, que no se vuelve atrás en juicios sobre Arayot, sobre las relaciones prohibidas. ¿Por qué? Porque estudiamos en nuestra Mishnah, Dinei Fashot, Ema Hazim Lehová, que las Dinei Fashot no se vuelven a juzgar para ahora inculpar a la persona. Se entiende aquí que en todos los Dinei Fashot, de todos los tipos, es que está hablando nuestra Mishnah. Incluso en las Arayot, incluso en las relaciones incestuosas prohibidas. Responde la Gemara y dice, Amar Rabbi Abau, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Abau en nombre de Rabbi Yohanan, hay un caso, en aquel caso en el cual los saduceos están de acuerdo, incluso en el Sarayot,
Y de ello está hablando nuestra Mishnah. Como por ejemplo, que con Sheta'a y Vezika Shelo Kedarka. Es decir, que eximió a la persona cuando tuvo una relación no regular, She'en Chiyuvá Dabar Ameforash Batorá, que no es una prohibición expresamente dicha en la Torá, sino que lo aprendemos de una derashá del Katuv que dice le rapot via shelo kedarka. Dice Mishkabe Isha, muy bien. Entonces, ¿qué? Lo mismo que dice, este caso de las Sarayot, ¿sí? Hay que ver si es algo que está explícitamente prohibido en la Torah o no, y si los saduceos aceptan o no. Pero Rabbi Abbahu nos dice en nombre de Rabbi Yohanan que este caso es un caso especial. ¿Por qué? Porque habla de un tipo particular de relación que es, aunque no está claramente escrita en la Torah, se aprende de ella. Muy bien, estudiamos en nuestra Mishnah. Dine Mamonot Hakol, dijo la Mishnah, los juicios económicos, todo el mundo puede participar en aportar pruebas. Es decir, Alkol Melamedim Zehut, si es para eximir, de Jehová, o si es para inculpar. Pero los Dinene Fashot, solamente los Dayanim pueden traer pruebas incriminatorias, de Alkol Melamedim Zehut, y todo el mundo puede traer pruebas para eximir. Nos dice la Gemara. ¿Acaso lo que viene a decir nuestra Mishnah es que en esos dinene fashot, en esos juicios de vida o muerte, Hakol, todo el mundo trae pruebas para eximir? Afilu Edim, incluso los testigos que testificaron sobre él y dicen Sebarot les dejud, dicen opiniones que eximen a la persona. Entonces, si es así, Nima, Matnitin, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, y vamos a decir entonces que nuestra Mishnah seguiría la opinión de Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Yehuda, que trae la veraitá, que dice, velo que da trabaran y no iría como la opinión de los sabios, perdón, de Taña, como dice la veraitá. Vamos a ver ahora la opinión de Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Yehuda. Ve'e dejad lo yane benefesh, dice la Torá en su versículo, y un solo testigo no puede eh, testificar sobre un caso de vida o muerte. De aquí aprendieron nuestros sabios que no se acepta las palabras de un testigo cuando dice una svara, benles de ben Jehová, cuando él da su opinión, ya sea para beneficiar, ya sea para eximir o para inculpar. Rabbi Yossi ben Yehuda, Omer, Rabbi Yossi dijo Rabbi Yehuda, discrepa y dice, one lishut ven one de Jehová. Es decir, se le da la palabra para eximir, pero no se le da la palabra para inculpar. Amar Raspapa dijo Raspapa, dice, no, nuestra Mishnah no tiene la intención de decir que se acepta las palabras de un solo testigo si es para exculpar, sino que viene a decir, Be'ehad mina talmidim, es decir, uno de los alumnos que están ahí sentados en el tribunal y ellos traen su opinión, esa se recibe esa opinión si es para Zehut, Bedibra Kol, y ya sea para Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda y también para Rabbanán, eso es así. Pregunta la Gemara. Mai Ta'ama de Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Yossi bar Yehuda? Que se escucha las palabras de un solo testigo si es para exculpar al acusado. Responde la Gemara y dice de Amar Kra, dice el versículo, dejadlo yane benefesh lamut. Es decir, un solo testigo no va a dar su testimonio cuando hay un alma para morir. Es decir, lamut de Enoni si es para incriminarlo, que lo van a matar, es que no da su testimonio. Avales jutone, pero si es para eximirlo, sí. Ve Rabanán y los sabios, ¿por qué no dicen como Rabbi Yossi? Dice Mar Resh Lakish, dijo Resh Lakish, Mishum, de Mahaze que noguea be eduto. ¿Por qué? Porque se parece que es como si fuese una persona que está interesada, que saca un provecho de su testimonio. ¿Por qué? Porque este testigo va a tener miedo de que los acusadores traigan testigos que le hagan zomem. Entonces su testimonio no va a ser claro. Y por lo tanto, ¿qué está diciendo? Lo está eximiendo. Contra la hermana de Rabbanán y los sabios. Ay, esto que dijimos, Lamut, que no testifique para hacerle morir. Maidar Eshbet.
¿Cómo explican ellos? ¿Para qué utilizan este versículo para explicar? Les pone la cámara y dice, Mokmele behad minat talmidim. Es decir, lo establecen para uno de los alumnos que está sentado delante de los Dayanim, que no hay sospecha de que tenga algún tipo de interés. Por lo tanto, se escucha sus palabras para desde Jud, para eximir, pero no para inculpar. Que detalle, como se enseñó en la Beraita, que esta diferencia entre Zehut y Jobá, entre eximir e inculpar, que dice el versículo, se refiere al talmid, al alumno, y no al testigo. Dice, Amar Ejad Minaedim, dijo uno de los testigos, Yeshli Lamed Alav Zehut. Tengo como traer pruebas para eximirlo, para exculparlo. Menaim Shem Shomim Lo, ¿de dónde sabemos que no se le escucha? Como lo que dijeron el Rabanán, Talmud Lomar, dice el versículo, Edehat Lo Yane. Un solo testigo no dará su testimonio. En cualquier caso, Menaim lehad min talmidim. ¿Y cómo sabemos si es uno de los alumnos que están ahí sentados que dice Yeshli lamed alav Jehová? Tengo como inculparlo. Menaim sheem shomimlo. ¿De dónde sabemos que no se le escucha? Talmud Lomar dice el versículo Ejad lo yane. Uno no va a dejar su testimonio. Banefesh lamut. Si es para matarlo, pero si no es para matarlo, sí. Hasta aquí llega nuestro DAF. Que tengamos un excelente día. Hisku Reims.